Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Kaikei Studio. En este vídeo resolveremos un examen de la asignatura Contabilidad Financiera de AD en la UNED. En concreto, el examen del 2023 correspondiente a la segunda semana. Comenzamos. Pregunta 1. Para que la información incluida en las cuentas anuales sea fiable, debe ser neutral, completa y presentarse de forma clara y comparable, estar libre de errores materiales, las dos son correctas. La primera parte del Plan General de Contabilidad, es un marco conceptual, nos dice, dentro de los requisitos de la información a incluir en las cuentas anuales, que la información es fiable cuando esté libre de errores materiales y es neutral. Por lo tanto, pregunta opción A es correcta, opción B también correcta. Las dos correctas, entonces sería la C. Pregunta 2. El criterio del valor razonable se aplica a los instrumentos financieros que forman la cartera de control de la empresa, los elementos del inmovilizado material procedentes de operaciones de permutas no comerciales y los elementos del inmovilizado material procedentes de operaciones de permutas comerciales. Bueno, sin entrar en matices, los instrumentos financieros que forman la cartera de negociación son los que se valoran con el criterio del valor razonable. La cartera de negociación es aquel conjunto de acciones que tiene la empresa, de distintas empresas, cuyo objetivo con ellas es mantenerlas en la empresa solo a corto plazo. Y lo que quiere, en este caso, la empresa es especular con ellas. Es decir, comprarlas barato, venderlas en cuanto suba el precio para obtener un beneficio. ¿Vale? Por lo tanto, esta no sería correcta. Los elementos del inmovilizado material procedentes de operaciones de permutas no comerciales. El plan nos dice que en las permutas no comerciales, el inmovilizado material recibido se valorará por el valor contable del bien entregado, más en su caso, contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, con el límite, cuando esté disponible, del valor razonable del inmovilizado recibido, si éste fuera menor. Bien, entonces nos dicen que el inmovilizado recibido, ¿vale? En un principio se va a valorar al valor contable del bien entregado, con el límite del valor razonable del recibido si éste fuera menor. Por lo tanto, en las permutas no comerciales no utilizamos el criterio del valor razonable. Los elementos de inmovilizado material procedentes de operaciones de permutas comerciales. Pues en las permutas comerciales el inmovilizado recibido se valora por el valor razonable del activo entregado, más en su caso las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Pero aquí sí que estamos utilizando como criterio el valor razonable. Por lo tanto, apartado C, correcto. Pregunta 3. Una empresa adquirió una máquina por importe de 22.500. La empresa calcula la amortización en función del número de horas de utilización. El valor residual es de 500. El número de horas de funcionamiento estimado es 40.000, siendo las del primer año 10.000 y las del segundo 8.000. Indique el valor neto contable de esta máquina al final del segundo año, una vez reconocido el gasto por amortización. Bien, el valor neto contable de un inmovilizado, en este caso material, como es la máquina, se calcula haciendo la siguiente operación. Vamos a tomar el precio de adquisición de ese bien y restar todas las correcciones valorativas que haya experimentado este bien, que suelen ser las amortizaciones y los deterioros. En este caso, solo vamos a tener datos sobre amortización acumulada, por lo tanto, es lo que tenemos que calcular, porque el precio de adquisición lo tenemos aquí, que es de 22.500. ¿Cómo calculamos la amortización? En este caso, está calculando la amortización en función de las unidades físicas o el consumo de unidades físicas. En este caso, son horas de utilización de esa máquina. Entonces, para calcular la amortización del primer año, vamos a tomar el precio de adquisición, restamos el valor residual, lo dividimos entre el número de horas estimado de funcionamiento de esta máquina, que sería 40.000, y lo multiplicamos por el número de horas que se han consumido en ese año, que serían 10.000. Esto nos daría una amortización para el primer año de 5.500. Hacemos exactamente lo mismo con el segundo año, 22.500 precio de adquisición menos valor residual entre el total estimado de horas de vida útil y por las horas consumidas en el segundo año. Nos daría una amortización de 4.400. Sumamos las dos amortizaciones y así tendríamos la amortización acumulada. Valor neto contable, por tanto, de esta máquina, precio de adquisición menos amortización acumulada, 12.600. Entonces, opción correcta sería la A. Pregunta 4.
Permuta comercial. La sociedad W adquiere un terreno cuyo valor razonable es de 15.000, entregando a cambio una instalación técnica cuyo coste origen es de 25.000 y su amortización acumulada de 13.000. Además, se entrega 1.000 por transferencia bancaria. No se dispone del valor razonable de la instalación técnica. ¿Qué asiento realizará la sociedad W para registrar esta operación? Bien, por un lado tenemos el inmovilizado recibido, que es un terreno cuyo valor razonable es de 15.000. Y tenemos el inmovilizado entregado, que es la instalación técnica, cuyo precio de adquisición es de 25.000, tiene una amortización de 13.000 y no nos dan información sobre su valor razonable. Además, hay que efectuar una contraprestación monetaria, es decir, una entrega de dinero por 1.000. Bien, ¿qué nos dice el plan sobre cómo se valoran las permutas comerciales? Pues el inmovilizado recibido se valora por el valor razonable del activo entregado, más en su caso las contrapartidas monetarias que se hubieran entregado a cambio. ¿Qué ocurre aquí? Que el valor razonable del inmovilizado entregado no lo tenemos. En este caso, como no lo tenemos, no hay evidencia del valor razonable de ese activo entregado. Entonces, seguimos leyendo, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido y con el límite de este último. Es decir, que vamos a tener que valorar el inmovilizado recibido a su valor razonable. Por lo tanto, esta opción, la B, ya la descartamos porque aquí tenemos terrenos y bienes naturales como un activo que aumenta por el debe por 13.000, cuando, pues bueno, ya no sería correcto. Entonces, terrenos y bienes naturales lo valoramos a 15.000. ¿Qué ocurre? Que el inmovilizado entregado tiene que desaparecer de la contabilidad, por tanto, funciona como un activo que disminuye por el haber. ¿Por qué valor? Por lo que nos costó, que serían 25.000. Precio de adquisición 25.000. ¿Qué más tenemos? Si nos deshacemos de este bien, pues también tenemos que deshacernos de toda la amortización acumulada. La amortización acumulada es una cuenta correctora del activo, es decir, siempre figura en un balance restando, en este caso, al precio de adquisición. ¿Para qué? Para reflejar el valor neto contable de este bien, que sería la diferencia entre 25 y 13. Eh, ¿Con esto qué queremos decir? Que esta amortización acumulada es una cuenta correctora o que corrige a esta. ¿Y cómo funciona en el libro diario? En el libro diario ya sabemos que la parte izquierda es el debe, la parte derecha es el haber. Las cuentas de activos siempre aumentan por el debe y disminuyen por el haber. Las cuentas correctoras de activo funcionan al revés. Entonces, si yo quiero disminuir o eliminar esta cuenta de mi contabilidad, la tengo que hacer disminuir por el debe, porque por el haber es cuando aumenta. ¿Cuándo aumenta una amortización? Cuando reflejamos la pérdida de valor de esa máquina, ¿vale? Que, bueno, didácticamente siempre se dice que esto lo hacemos a final de año, pero una empresa real lo suele hacer con periodicidad menor que el año. Entonces, la amortización acumulada, pues nos la cargamos por el debe. ¿Por cuánto? Por lo que nos dan, que son 13.000. ¿Qué más tenemos? Pues tenemos la contraprestación monetaria, es decir, para recibir este terreno, aparte de entregar la instalación, tenemos que entregar una cantidad de dinero, es lo que llamamos la contraprestación monetaria. Entonces, como entregamos dinero, menos dinero que tenemos en nuestra cuenta corriente, esto es un activo que disminuye por el haber. Por tanto, 1.000 aquí. La diferencia que tenemos entre el debe y el haber no es más que el beneficio o pérdida. Hay que recordar siempre que en las permutas comerciales puede haber beneficio, puede haber pérdida, pero en cambio en las permutas no comerciales, como mucho puede haber pérdida, nunca beneficio. Entonces, en este caso, si sumamos aquí, pues nos da 5 y 3, 8, 28.000 y aquí nos daría 20, sí, 20, 3, 5, 8 y aquí nos daría 26, con lo cual el beneficio que tenemos es de 2.000. En este caso, donde sí que habíamos contabilizado los terrenos por 15 por su valor razonable, el fallo está aquí. Bueno, para empezar, está aquí en que las instalaciones técnicas no se han anulado, no se han eliminado de la contabilidad por el precio de adquisición.
En bancos sí que tenemos la contraprestación monetaria, tenemos el beneficio, pero aquí no está reflejado en ningún momento la baja de la amortización, de la cuenta de amortización acumulada del inmovilizado material. Y aparte hay otro error, y es el siguiente, que aquí debería poner amortización acumulada del inmovilizado material y no amortización del inmovilizado material, porque la cuenta amortización del inmovilizado material es una cuenta de gastos que la utilizamos cuando realmente estamos registrando la pérdida de valor que sufre el bien en cuestión. Y lo que hacemos es amortización del inmovilizado material a amortización acumulada. Y la amortización acumulada sí que es la cuenta correctora. Por lo tanto, aquí debería poner amortización acumulada del inmovilizado material. O si no se pone eso, por lo menos poner el código de la cuenta, que sería la 281, para saber que estamos hablando de la cuenta correctora y no de la cuenta de gasto. Bien, por lo tanto, la A es correcta, pero con ese matiz, ¿vale? Aquí faltaría la palabra acumulada. Pregunta 5. Una empresa decide renovar parte de una instalación con el fin de aumentar su productividad. Se dispone de los siguientes datos relacionados con los elementos sustituidos. Coste origen 2.000, amortización acumulada 1.000. El importe de la renovación que se paga en efectivo es de 2.500. Indique el asiento que ha de realizarse para registrar esta operación. Es una renovación de una instalación. Por tanto, como aumenta su productividad, no podemos poner el importe de esta instalación como un gasto. Con lo cual, la opción A ya la descartamos ya de primeras. Ahora, la cuestión estará entre la B y la C. Entonces, ¿qué tenemos en la B? Instalaciones técnicas por 2.500 en el debe, efectivamente, la nueva instalación, ¿vale? Se paga en efectivo por 2.500. Esto es un activo que aumenta por el debe y bancos menos dinero que tenemos en la cuenta corriente disminuye por el haber. Por lo tanto, 2.500 estaría correcto. Aparte de la instalación nueva que tenemos que hacer, dar de baja el elemento sustituido, cuyo origen o precio de adquisición sería 2.000 y con una amortización acumulada de 1.000. Por lo tanto, la instalación técnica sustituida la damos de baja en nuestra contabilidad, anotando esta cuenta en el haber, es un activo que disminuye por el haber por lo que nos costó, que fueron 2.000. Y la amortización acumulada también la tenemos que dar de baja en la contabilidad. Como la amortización acumulada es una cuenta correctora de activo, funciona al revés que el activo que corrige. Es decir, si el activo disminuye por el debe, pues esta cuenta disminuye. Disminuye por el haber, esta cuenta disminuye por el debe. Por lo tanto, amortización acumulada del inmovilizado material sería de 1.000. Bien, respecto a la opción C, ya vemos que no se incluye en la C la amortización acumulada, con lo cual esta opción sería incorrecta. ¿Y qué nos queda? Pues nos queda ver que la diferencia entre el debe y el haber corresponde a la pérdida, en este caso, que se ha generado al sustituir esta instalación técnica. En este caso, si sumamos el debe serían 2.500 más 1.000, que son 3.500, y si sumamos el haber son 2 más 2, 4.500. Hay una diferencia de 1.000 que correspondería al reflejo de esta cuenta en el debe. Pérdidas procedentes del inmovilizado material por 1.000. Pregunta 6. El 1 del 1 del 2018, cierta empresa compró unos equipos informáticos por importe de 18.000. El método de amortización es el de número de dígitos decreciente. La vida útil estimada es de 4 años. A 31 del 12 del 2020 se conoce que el valor razonable de los equipos informáticos es 5.000 y los costes de venta de 100 y su valor de uso 4.800. En relación con esta operación indique la opción correcta. El importe recuperable de los equipos informáticos es de 4.800, pérdida por deterioro de 600 y importe recuperable de 4.900. Bien, en el Plan General de Contabilidad, dentro de su segunda parte, que son las normas de registro y valoración, en la segunda norma dedicada al inmovilizado material nos dicen lo siguiente. Se producirá una pérdida por deterioro del valor de un elemento del inmovilizado material cuando su valor contable supere a su importe recuperable, entendido este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en uso. Por lo tanto, lo primero que tenemos que calcular es el valor contable
y ver si supera a su importe recuperable para saber si hay un deterioro y, por tanto, descartar o no la pregunta, digo, la opción B. También tenemos que saber cuál es el importe recuperable en todo caso. Pero empezamos con calcular el valor contable. El valor contable de un bien va a ser el precio de adquisición menos toda la amortización acumulada de ese bien. Entonces, el precio de adquisición lo tenemos aquí, que son 18, pero tenemos que calcular la amortización acumulada. El método de amortización es el de número de dígitos decreciente. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta la vida útil, que son 4 años, y lo primero que vamos a hacer es sumar los dígitos de los 4 años, que no es más que sumar desde el 1 hasta el 4. 1 más 2 más 3 más 4, que nos daría 10. Esto es la suma de dígitos. Ahora, para calcular la cuota de amortización en cada año, sería en el 2018, cogemos el precio de adquisición, 18.000 menos valor residual en el caso de que exista, como no lo tenemos, consideramos que es cero, por lo tanto sería 18.000 entre la suma de dígitos y lo multiplicamos esta fracción por el dígito que le corresponda en orden decreciente, es decir, 4, 3, 2, 1 sería en orden decreciente, 1, 2, 3, 4 pues sería en orden creciente. Por lo tanto, lo multiplicamos por 4 y nos daría una amortización de 7.200. Hacemos lo mismo en el 2019, pero en vez de multiplicar por 4, lo multiplicamos por el siguiente dígito en orden decreciente, que sería el 3. Y ya vemos que, además, la amortización nos va saliendo cada vez menor, por eso se llama amortización decreciente. Bien, en el 2020 exactamente lo mismo, 18.000 entre 10, ¿vale? Y por el siguiente dígito que tenemos, que sería el 2, y nos daría una amortización de 3.600. Si acumulamos la amortización, sumamos todas las amortizaciones desde el 2018 hasta el 2020, esto nos daría 16.200. Entonces, el valor neto contable de este equipo informático sería 18.000, precio de adquisición, menos amortización acumulada, 16.200, y nos daría 1.800. Ya tenemos entonces el valor contable. Ahora, vamos a ver qué tomamos como importe recuperable. Nos dice el plan, entendido este como el mayor importe entre valor razonable menos los costes de venta. Bueno, pues el valor razonable menos los costes de venta es 5.000 menos 100, 4.900. Y el valor en uso nos lo dan, que son 4.800. Entonces, vamos a coger de estos dos, es decir, de el valor razonable menos los costes de venta y el valor en uso, vamos a escoger el mayor. El mayor en este caso sería 4.900 y esto es lo que consideramos el importe recuperable. Entonces, ¿el importe recuperable de los equipos informáticos es 4.800? No, que es 4.900. ¿El importe recuperable de los equipos informáticos es 4.900? Pues sí. La pérdida por deterioro que hay que reconocer es de 600. Reconocemos una pérdida por deterioro siempre y cuando el valor contable sea mayor que el importe recuperable. El valor contable es 1.800, el importe recuperable es 4.900. Entonces, en este caso, el valor contable es menor que el importe recuperable, por lo tanto, aquí no se reconoce ningún deterioro. Entonces, la opción correcta pues sería la C. Pregunta 7. El 1 del 1 del 2020, la empresa Capa adquiere repuestos exclusivos para unas instalaciones por importe de 2.000. La vida útil de las instalaciones es de 10 años y se amortizan linealmente. Indique la respuesta correcta. El 1 del 1 del 2020, la empresa registra un cargo en la cuenta otras instalaciones por importe de 2.000. El 31 del 12 del 20, la empresa registra un cargo en la cuenta amortización acumulada del inmovilizado material por importe de 200. Y si al cierre del ejercicio no quedan repuestos, debe registrar un cargo en la cuenta consumo de otros aprovisionamientos por importe de 2.000. Bien, en la quinta parte del plan, que es la de definiciones y relaciones contables, tenemos lo que se define como instalaciones técnicas u otras instalaciones. En este caso, en este ejercicio se hace referencia a otras instalaciones.
En otras instalaciones nos dicen que se incluye en esta cuenta el conjunto de elementos ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados en la 212. Incluirá asimismo los repuestos o recambios cuya validez es exclusiva para este tipo de instalaciones. Entonces, aquí nos están diciendo que se adquieren repuestos exclusivos para unas instalaciones, sean instalaciones técnicas o otras instalaciones. También, en el caso de las instalaciones técnicas, se van a incluir esos repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones. Por lo tanto, estos 2.000 los vamos a incluir dentro de la cuenta otras instalaciones por ese importe. ¿Cuándo? Pues en el momento de la adquisición, a 1 del 2020. En el apartado C nos dice, si al cierre del ejercicio no quedan repuestos, se debe registrar un cargo en la cuenta consumo de otros aprovisionamientos. No existe esta cuenta para empezar y el plan ya nos dice que se incluyen en cualquiera de estas dos, la 212 o la 215. Aquí ponemos otra cuenta que es la de repuestos. Es una cuenta que pertenece al grupo de existencias y son piezas destinadas a ser montadas en instalaciones, equipos o máquinas en sustitución de otras semejantes, y en este caso se incluyen estas cuentas las que tengan un ciclo de almacenamiento inferior a un año, cosa que aquí ni siquiera nos especifica y tampoco planteamos ni aparece en ningún caso que tengamos que utilizar esta cuenta de existencias. Pero bueno, era para pues simplemente el saber que los repuestos también se pueden considerar existencias. En el apartado B nos dice que el 31 del 12 del 20 la empresa registra un cargo en la cuenta amortización acumulada del inmovilizado material por importe de 200. Lo que está mal aquí es el cargo. Cargo es una anotación en el debe y cuando amortizamos un bien, la amortización acumulada aparece como un abono, es decir, anotándola en el haber. Por eso este importe, el importe es correcto porque serían 2.000 entre 10, que son 200, pero eh, si pusiera aquí un abono en la cuenta amortización acumulada del inmovilizado material, sería correcto. Por lo tanto, en este caso, la opción correcta sería la A. Pregunta 8. Una empresa compró un negocio en funcionamiento por 60.000, que contaba con los datos siguientes: activo 40, pasivo 25. La empresa auditora encargada de realizar las valoraciones considera que el valor razonable del activo es superior al importe por el que aparece en el balance, mientras que el del pasivo es el mismo. Se sabe que el fondo de comercio en esta operación es de 5.000. Indique el importe por el que se dará de alta el activo. Bien, nos dice el Plan General de Contabilidad que el fondo de comercio es la diferencia positiva entre el coste de la combinación de negocios, es decir, el coste, el coste del que se deriva la compra de ese negocio, y los activos adquiridos menos los pasivos asumidos, valorados todos a su valor razonable. Bien, tenemos entonces que el fondo de comercio es de 5, que el pasivo es de 25, ¿vale? Y después tenemos que el activo, en este caso, es de 40.000, pero nos dice que el valor razonable del activo es superior al importe por el que aparece en el balance, que serían estos 40. Entonces tenemos que saber cuál sería ese valor razonable del activo. ¿Qué hacemos? Pues hacemos lo siguiente: el fondo de comercio va a ser el resultado de la diferencia entre el coste de la combinación de negocios, que sería eh, el importe por el que se ha comprado esa empresa, 60.000, menos la diferencia entre eh, el valor del activo, el valor razonable del activo, menos los pasivos que han asumido. Esto es lo que nos falta como incógnita, le vamos a llamar X, y aquí tenemos el pasivo. Si despejamos aquí la X, pues nos va a dar 80.000, que sería el valor del activo. Por tanto, opción correcta, la A. Pregunta 9. Una empresa ha encargado un proyecto de investigación y desarrollo, en la categoría desarrollo, con la finalidad de obtener una patente. Durante el ejercicio 2017 registró gastos de investigación y desarrollo del ejercicio, cuenta de resultados, por 12.000, y durante el ejercicio 2018 por 4.000, siendo registrados en su totalidad como inmovilizado intangible. Desarrollo es la cuenta al cierre de cada uno de los ejercicios.
Si durante el ejercicio siguiente, 2019, existen dudas razonables sobre la viabilidad económica del proyecto, la empresa registrará un cargo en la cuenta amortización acumulada del inmovilizado intangible, 16.000, un cargo en la cuenta pérdidas procedentes del inmovilizado intangible por 16.000 o un abono en la cuenta trabajos realizados para el inmovilizado intangible por importe de 16. Bueno, pues los gastos de investigación, en este caso los gastos de desarrollo, se deben amortizar durante su vida útil, que en principio se presume que suele ser de 5 años. Bueno, esto es lo que nos dice en el Plan General de Contabilidad, pero lo que nos interesa en esta pregunta es lo siguiente. En el caso en que existan dudas razonables sobre el éxito técnico o la rentabilidad económico-comercial del proyecto, los importes registrados en el activo deberán imputarse directamente a pérdidas del ejercicio. Entonces, en este caso, en el 2017 se registró gastos de investigación y desarrollo a la cuenta de resultados por 12 y durante el ejercicio 2018 por 4, siendo registrados en su totalidad, es decir, tanto los 12 como los 4, como inmovilizado intangible en la cuenta de desarrollo al cierre de cada uno de los ejercicios. ¿Por qué? Porque en ese momento pues había indicios de que pues ese desarrollo iba a tener éxito técnico o rentabilidad económico-comercial en ese proyecto. Bien, si ahora al siguiente año nos dicen que existen dudas razonables sobre la viabilidad económica del proyecto, pues ¿qué vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que dar de baja ese inmovilizado intangible, es decir, tenemos que hacer una anotación en el haber, en la cuenta de desarrollo, y además pues reconocerlo como una pérdida procedente del inmovilizado intangible por el importe que habíamos registrado en desarrollo. Total 12.000 más 4.000, que serían 16.000. Por tanto, es un cargo, una anotación en el debe en la cuenta pérdidas procedentes del inmovilizado intangible. Opción correcta, la B. Pregunta 10. Si la empresa no conoce el margen bruto en cada operación de venta que realiza, es porque vende muchas unidades a un precio de mercado muy alto, utiliza un sistema de inventario periódico para el control de sus existencias están deterioradas y no se puede calcular el coste de ventas. Bien, si vende muchas unidades a un precio de mercado muy alto, pues lo que va a tener es un margen bruto elevado. Entonces no tiene nada que ver con que no se conozca. Si sus existencias están deterioradas y no se puede calcular el coste de ventas, pues bueno, si sus existencias están deterioradas, se podría calcular el coste de ventas igualmente. Por lo tanto, estas dos opciones no son correctas. ¿Utiliza un sistema de inventario periódico para el control de sus existencias? Bueno, pues una empresa para el control de sus existencias puede utilizar dos tipos de sistemas de inventario, el permanente y el periódico. En el permanente va a conocer en cada operación de venta el precio de venta y el precio de coste. Es decir, las unidades que vende las va a ver cómo se valoran al precio de venta y cómo se valoran al precio de coste. Por lo tanto, va a conocer en ese momento el margen bruto, que sería la diferencia entre el precio de venta y el precio de coste. Sin embargo, cuando utilizamos el inventario periódico, no se puede conocer porque en ese momento o para cada una de las operaciones de venta no se suele conocer la venta a precio de coste o lo que llamamos coste de venta. Por lo tanto, la opción correcta sería la B. Pregunta 11. Cierta empresa comercial compra a crédito 1.000 unidades del producto J. El precio del catálogo es de 20 euros unidad. Actualmente el producto se encuentra en promoción y la empresa vendedora ofrece un descuento del 3% sobre el precio de catálogo. Los gastos de transporte a cargo del comprador ascienden a 100. Con posterioridad, la empresa negocia y obtiene un descuento por volumen de compra de un 2% sobre el precio de catálogo y un descuento por pronto pago de 200. ¿Qué asiento hay que realizar para registrar esta compra? Hacemos los cálculos. En un principio la compra es de 1.000 unidades a 20
por precio, que es el precio de catálogo, nos darían 20.000. Hay un descuento del 3% sobre el precio de catálogo, 3% de 20.000 serían 600, que lo restamos al valor inicial de la compra. Y después tenemos unos gastos de transporte que lo que hacen es encarecer el valor de la compra, por tanto, lo sumamos, siempre y cuando sean a cargo del comprador, que sería en este caso. Gastos de transporte, por tanto, sumados 100. Si hacemos esta operación, 20.000 menos 600 más 100 nos daría 19.500. Bien, 19.500 es el importe de la compra de mercaderías. ¿Por qué no hemos seguido restando aquí descuentos? Porque nos dicen que esto ocurre con posterioridad a la compra. Si es con posterioridad a la compra, vamos a tener que reflejar esos descuentos aparte. ¿Cómo los vamos a reflejar? Si obtiene un descuento por volumen de compras que se llama rappel, pues calculamos el 2% sobre el precio de catálogo, que nos daría en este caso 400, y lo que hacemos es lo siguiente: reflejamos el rappel sobre compras en el haber como una cuenta que está corrigiendo a la compra, es decir, es menos valor de la compra, por 400, y disminuimos la deuda que tenemos con los proveedores. Los proveedores son una cuenta de pasivo, por tanto aumenta por el haber, disminuye por el debe. Entonces, este sería el asiento de registro del rappel. Y el registro del descuento por pronto pago, si suponemos que en el momento en que se contabiliza o registra el descuento por pronto pago es cuando efectivamente se hace el pago, pues disminuiríamos a proveedores por el total de la deuda que tenemos en ese momento, una vez descontado lo que debíamos de menos por el rappel que concedió. Entonces, si a 19.500, que sería la deuda inicial con los proveedores, le restamos los 400, tenemos una deuda con esos proveedores de 19.100. La cancelamos porque estamos realizando el pago pasivo, que disminuye por el debe. El descuento lo reflejamos de este lado como un ingreso. Es un ingreso. ¿Por qué? Porque es menos importe a pagar a los proveedores. Entonces, tendría que estar en el lado contrario a la compra. La compra está en el debe, el descuento sobre una compra pues aparece en el haber por 200, y la diferencia entre lo que le debíamos y ese descuento es lo que realmente se le paga al proveedor. Es dinero que sale de la cuenta corriente bancaria de la empresa, por tanto, al ser un activo, disminuye por el haber por 18.900. Entonces, estos serían los dos asientos que reflejarían, digamos, esta problemática que empieza aquí en este párrafo de con posterioridad a la operación de compra. Por tanto, ¿cuál es la correcta? Pues la opción A, 19.500, compra de mercaderías a proveedores. Pregunta 12. Durante el primer ejercicio de actividad, una empresa que controla sus existencias mediante inventario periódico adquiere las siguientes partidas de mercaderías. Tenemos aquí 4 compras, distintas unidades a distintos precios. Nos dice después: los ingresos por las ventas del periodo han sido de 11.000. Al final del periodo cuenta con 250 unidades en su almacén, son las existencias finales. El método de valoración de existencias es el FIFO, indique la respuesta correcta. Bien, con un sistema de inventario periódico, la empresa realiza un inventario físico, un recuento físico al final del periodo, y le asigna el coste de las últimas entradas en almacén. ¿Y por qué? Porque FIFO nos indica que las primeras, o que el primer precio que entra es el primero que sale. Por lo tanto, cuando tengamos que reflejar salidas por ventas, por ejemplo, pues las primeras unidades que van a salir son las de los primeros precios, con lo cual las existencias finales van a quedar valoradas a el coste de las últimas entradas, de los últimos precios en el almacén. Bien, ¿cómo vamos a calcular aquí el importe? El importe de las ventas lo tenemos los ingresos por ventas, pero no tenemos las unidades vendidas. Lo podemos hacer así: las existencias finales se calculan como existencias iniciales más compras menos ventas. Como tenemos 250 unidades de existencias finales, no nos dicen aquí que haya existencias iniciales, por tanto son cero, y tenemos las unidades en las compras. Simplemente sumamos 490, 300, 850 y 110, nos darían 1.750 unidades, menos las ventas, que es nuestra incógnita. Despejamos las ventas, lo pasamos para el lado izquierdo positivo, y tendríamos 1.750 menos 250, que serían las unidades que se han vendido. 1.500 unidades.
Bien, ahora 1.500 unidades. ¿Qué nos preguntan aquí? Nos preguntan el importe de las existencias finales, es decir, a cómo se valoran las existencias finales. El importe de la variación de existencias y el importe del coste de ventas. Entonces, el importe de las existencias finales, ¿cómo lo hacemos? Pues tenemos que valorar las existencias finales a las últimas entradas en el almacén. Entonces, las últimas entradas en el almacén. La última entrada fue la cuarta compra, entonces tendríamos 110 unidades a 4, ¿vale? Y como tenemos un total de 250 unidades de existencias finales, pues el resto, es decir, 250 menos 110, que serían 140, las valoraríamos a la siguiente eh, compra o siguiente precio de compra que tenemos en este caso, que sería la tercera compra. Entonces, las 140 restantes hasta completar los 250, ¿vale? La valoraríamos al siguiente precio que tenemos empezando de abajo, en las últimas entradas. Bueno, pues nos daría 840, sumamos los dos importes y serían 1.280 unidades monetarias, ¿vale? El valor de las existencias finales, que nos coincide con la opción A. El importe del coste de ventas, ¿cómo lo calculamos? El coste de ventas es lo mismo que las ventas a precio de coste. Entonces, en este caso, tenemos que hemos vendido 1.500 unidades. ¿Cómo habríamos valorado las ventas? Pues tendríamos las salidas, las valoramos al eh, la primera, el primer precio que entra es el primero que sale. Entonces, las primeras 490 estarían valoradas a 5, las siguientes 300 a 3 y lo que nos queda hasta completar los 1.500, es decir, 710, se valorarían al precio al que están valoradas estas 850, que sería a 6. Si sumamos esto, pues nos daría 7.610, que no nos coincide con el coste de ventas. Y la variación de existencias no es más que la diferencia entre las iniciales y las finales. Y en este caso las iniciales no las tenemos, las finales sí, que son de 1.280, entonces este 1.250, pues aquí no pintan. Es opción correcta, como hemos dicho, la A. Pregunta 13. Para que se pueda reconocer un ingreso por la venta de bienes es necesario que... Bien, ¿qué nos dice el plan sobre el reconocimiento de ingresos por venta de bienes? Nos dice que se puede contabilizar un ingreso por la venta de bienes, que para ello se tienen que cumplir todas y cada una de las siguientes condiciones. Nos dice que se transfiera los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad con independencia de que se haya producido su transmisión jurídica, que el vendedor no mantenga la gestión corriente ni retenga el control efectivo de los bienes vendidos. En el apartado A nos dicen, la empresa haya transferido jurídicamente al comprador la propiedad de los bienes vendidos. Esto no es correcto, porque nos dice que se transfieran los riesgos y los beneficios significativos de la propiedad de ese bien, pero con independencia de que se haya producido su transmisión jurídica. Por lo tanto, esto no es correcto. Para que fuera correcto, ¿vale? Tendría que decir independientemente de que se haya transferido o no. Que el vendedor no mantenga la gestión corriente ni retenga el control efectivo de los bienes es el requisito que tenemos en el apartado B. Con lo cual, ¿las otras dos alternativas son correctas? No, porque la A no es correcta. Por tanto, la correcta sería la B. Pregunta 14. En diciembre, la empresa CCC vende mercaderías a crédito por importe de 10. Posteriormente, se produce una devolución de mercancías por importe de 300 y se concede al cliente un descuento comercial de 100 y un rappel por importe de 200. En ejercicio anterior, dotó un deterioro por créditos de dudoso cobro por importe de 50. Al final del ejercicio, se estima que el 2% de los créditos serán fallidos. ¿Cuál es el saldo de la cuenta de clientes al cierre del ejercicio? Bien, en este caso, bueno, están hablando del deterioro de créditos por operaciones comerciales y por los datos que nos dan, está utilizando en este caso el método, el sistema global de seguimiento de fallidos. Bien, en el sistema global de seguimiento de fallidos, lo que hacemos es lo siguiente. Si
a final de año, si del año anterior tenemos dotado un deterioro, tenemos que deshacernos de él o eliminarlo. ¿Cómo? Eliminando la cuenta correctora de clientes, que es el deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales, y corrigiendo la cuenta de gastos que utilizamos, que es esta, la 694, con la 794, que se llama reversión del deterioro de créditos por operaciones comerciales, por 50, que sería el deterioro por créditos de dudoso cobro del año anterior, por 50. ¿Vale? Para ver con más detalle el tema de los clientes de dudoso cobro, en el examen de la primera semana está bueno, explicado con más detalle, y dejo aquí el link para que quien quiera pues pueda consultar. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos que reconocer un deterioro y utilizamos este sistema global? Bien, pues lo que hacemos es reflejar o reconocer el deterioro de este ejercicio, que en este caso va a ser de 188 y ahora veremos cómo se calcula. Entonces, 188, como reconocemos un deterioro, una pérdida por deterioro de créditos, ¿vale? Pues lo que hacemos es reconocerlo en una cuenta de gastos, 694, pérdidas por deterioro de créditos por operaciones comerciales, y lo que hacemos es utilizar una cuenta correctora de clientes, que es la 490. Se llama deterioro de valor de créditos por operaciones comerciales. Esta cuenta va a aparecer siempre en el balance, restando a los clientes o a los clientes de uso cobro en su caso. ¿Vale? Bien, entonces esta es una cuenta de gastos, esta es una cuenta correctora que funciona siempre al revés de la que corrige. Si clientes es una cuenta de activo por representar derechos de cobro, siempre aumenta por el debe y disminuye por el haber. Pues entonces esta que corrige a esa cuenta funciona al revés, aumenta por el haber y disminuye por el. Entonces este es el reconocimiento del deterioro de este año y esta es la reversión o eliminación del deterioro del año anterior. Así funciona el sistema global de reconocimiento de fallidos o de clientes de dudoso cobro. ¿Cómo hemos calculado este 188? Pues tenemos aquí las ventas de 10.000, hay una devolución de ventas que corrige la venta, por lo tanto tenemos que restarlo, un descuento comercial que lo restamos y un rappel, descuento por volumen de pedido, que también lo restamos. Nos daría un importe de 9.400, sobre este importe calculamos el 2% y este sería el deterioro del ejercicio actual. Bien, ¿qué nos dice el Plan General de Contabilidad al respecto? No se clasifican los créditos como de dudoso cobro al no conocer en concreto qué clientes son los que tienen dificultades para atender sus deudas. Es decir, no vamos a poner estos 188 como clientes de dudoso cobro porque realmente este importe es un importe global, ¿vale? Que se ha calculado sobre esta operación, ¿vale? Y nosotros no sabemos en concreto qué clientes de dudoso cobro son, ¿vale? Sino que en este caso lo que hacemos es calcular o estimar un importe global de fallidos y no un importe individualizado, que es lo que hacemos con el otro método y en el que conocemos siempre en concreto qué clientes son los que tienen dificultades para atender sus deudas. Entonces, el saldo de la cuenta clientes, ¿cuál va a ser? Pues va a ser este importe, va a ser el de 9.400. ¿Vale? No tendríamos que reducir a los clientes en 188 porque los consideramos de dudoso cobro, porque en este caso no se consideran de dudoso cobro porque no tenemos esa información. Por lo tanto, en el sistema global no suelen aparecer los clientes de dudoso cobro, pero sí suelen aparecer en el sistema individualizado. Por tanto, nos preguntan el saldo de la cuenta de clientes, pues es esto, ¿vale? Que sería lo que nos deben después de realizar estas operaciones. Por lo tanto, la correcta sería 9.400. Pregunta aquí. La empresa SA posee 2.200 acciones de 2 de nominal de la empresa R adquiridas al 110%. La empresa R amplía capital en la proporción de una acción nueva de 2 de valor nominal a la par por cada 4 acciones adquiridas. La empresa SA vende la mitad de sus derechos a 0,15 cada uno. Con estos datos, ¿cuál es el resultado que obtiene ASA en esta operación? Calcule el coste del derecho en función del coste de la acción. Bien, en este caso, esta pregunta está anulada y está anulada porque ninguna de las 3 opciones que tenemos es correcta. Pero vamos a ver cuál sería la opción correcta.
Entonces, lo primero que vamos a calcular es el coste de una acción antigua. Entonces, las acciones antiguas nos costaron lo siguiente: 2.200 acciones a 2 euros de valor nominal y por la cotización en ese caso, que está expresada en porcentajes, que sería el 110%. Entonces, si multiplicamos 2.200 por 2 por 110%, nos daría el coste de las 2.200 acciones. Si lo dividimos entre esas 2.200 acciones, nos da el coste de una acción. En este caso, pues sería 2,20 euros o unidades monetarias de acción. Bien, ahora lo que hacemos es calcular el coste medio de las acciones. Entonces, la proporción que tenemos es de emisión de estas nuevas acciones en la ampliación, es de una acción nueva por cada 4 antiguas. 4 acciones antiguas nos costarían 2,20, es decir, 8,8, resultado de multiplicar 4 por 2,2. Una acción nueva, como están emitidas las acciones nuevas a la par, es decir, al valor nominal, pues tendríamos una acción nueva por 2, que serían 2. Sumamos el coste de cada acción, es decir, las 4 más esa acción nueva. 8,8 más 2 nos daría 10,8. Es decir, 5 acciones, 4 acciones antiguas y una nueva, tendrían un coste de 10,8. Este 10,8, si lo dividimos entre esas 5 acciones, pues nos daría el coste medio, ¿vale?, de las acciones antiguas y de la nueva. 2,16 euros cada acción. ¿Cuál va a ser el coste del derecho en función del coste de la acción antigua? Pues va a ser la diferencia entre el coste de la acción antigua y este coste medio que acabamos de calcular. 2,20 menos 2,16 nos daría 0,04 euros derecho. ¿Cuál sería el beneficio o la pérdida en su caso? Pues sería el resultado de comparar el precio de venta con el precio de coste. Si el precio de venta es mayor que el precio de coste, tenemos un beneficio, y en caso contrario, pues tendríamos una pérdida. El precio de venta serían 1.100 derechos. ¿Por qué? Porque lo que vendemos son la mitad de sus derechos y esta empresa tiene tantos derechos como acciones antiguas tenga. Por tanto, 2.200 acciones antiguas que tiene implicarían 2.200 derechos preferentes de suscripción. Como vende la mitad, sería 2.200 entre 2, que nos daría 1.100. Por tanto, 1.100 derechos que vende a 0,15, que es el precio de venta, nos daría un valor en la venta de 165. El precio de coste de estos derechos pues sería a 0,0444. En este caso, precio de venta es mayor que precio de coste, obtendríamos un beneficio por la diferencia, que sería 121. Y aquí, pues en este caso, ninguna de las tres opciones es la correcta. Pregunta 16. Una empresa vende un inmovilizado a crédito por importe de 50.000, que es su precio al contado. El vencimiento del crédito se producirá dentro de 2 años y la empresa carga un interés del 2% anual. Indique la respuesta correcta. En el momento de la venta, el crédito se valora por 52.000. Al término del segundo año, la empresa reconoce un ingreso financiero por importe de 2.000. Ninguna es correcta. Bien, vamos a hacer una especie de cuadro donde vamos a reflejar el crédito inicial en el primer periodo, el crédito final y lo mismo con el segundo, además de reflejar los intereses. El crédito inicial, es decir, lo que en un principio debe el comprador de este inmovilizado, es 50.000. Bien, los intereses que se generan a lo largo del primer año se calculan sobre esos 50. El 2% de 50.000 nos daría 1.000 euros en el año 1. Los vamos a poner aquí, con lo cual el crédito final al final del primer año serían 50.000 más 1, 51.000. Bien, en el siguiente año calculamos los intereses del segundo año en base a estos 51.000, que es el crédito a favor de esta empresa. Entonces, el 2% de 51.000 nos daría 1.020, con lo cual el crédito final al cabo de los 2 años sería 51.000 más 1.020, serían 52.020 en total. Bien, con lo cual, en este caso, en el momento de la venta de crédito se valora por 52.000, ¿no? Se está valorando en el momento de la venta el crédito por 50.000. ¿El crédito al final se valoraría por 52.000? Tampoco, porque son 52.020. Al término del segundo año, la empresa reconoce un ingreso financiero por importe de 2.000. Los ingresos financieros son los intereses que se perciben por este crédito, es decir, por aplazarle el pago al comprador de este inmovilizado durante 2 años. Entonces,
al término del segundo año, el ingreso financiero que se va a reconocer es de 1.020, no va a ser de 2.000. Bien, ¿cómo sabemos que lo que hemos hecho está correcto? Bien, pues tenemos en el primer año, al principio del primer año, tenemos el importe del crédito, que serían 50.000, y esto se convierte en 52.020. No es más que una operación de capitalización compuesta, es decir, llevamos este importe desde el momento cero hasta el momento 2, que sería al cabo de 2 años. ¿Cómo vemos que efectivamente son 52.020 al cabo de 2 años? Si aplicamos esta fórmula, que es la fórmula del montante en capitalización compuesta. Es decir, C sub n es igual a C sub 0 por 1 más I elevado a n. Si cogemos los 50.000 y los colocamos aquí por 1 más el tipo de interés, que es el 2% y elevado a 2 años, nos va a dar 52.020. Y efectivamente, ¿vale? Eso es lo que al final o al cabo de 2 años debe, en este caso, este comprador del inmovilizado. Por lo tanto, ninguna de las dos es correcta. Opción correcta, la C. Pregunta 17. El 1 del 1 del 2020, la sociedad Guasa emite 20.000 bonos de 6 de valor nominal al 90%. Todos ellos se reembolsarán al 120% el 31 del 12 del 22. Los gastos de emisión directamente atribuibles a la operación fueron de 500. Para registrar la emisión de los bonos, abonar a la cuenta obligaciones y bonos por importe de... Bien, entonces, ¿cómo calculamos el importe que se va a registrar como un pasivo en el momento de la emisión? En el momento de la emisión, lo que se va a deber va a ser el resultado de calcular los 20.000 bonos por su valor nominal y por el valor de emisión, que es al 90%. Eso nos daría 108.000, pero como hay unos gastos de emisión, los vamos a restar porque el importe que se recibe por esta emisión de bonos sería 108 menos 500, que nos daría 107.500. Entonces la opción correcta pues sería 107.500, opción B. Pregunta 18. El 1 del 1 del X1, la empresa Z emite 10.000 bonos de 5 euros de valor nominal al 100%. La duración del empréstito es de 2 años. El reembolso de los bonos se realizará al 101% por partes iguales al final de cada ejercicio, comenzando el 31 del 12 del X1. La ecuación financiera que permite calcular el tipo de interés efectivo y de la operación es la siguiente. Indique la respuesta correcta. Tenemos aquí tres opciones y en la plantilla de soluciones hubo una aclaración del equipo docente en la que decían que en la pregunta 18 hay una errata, por lo que se anula y se da por acertada en todos los casos. No solo hay una errata, sino que yo veo dos. La primera es en el enunciado, donde nos dicen que esto es una ecuación financiera. Hasta donde yo llego, las ecuaciones tienen dos lados, parte izquierda y parte derecha, y tienen una igualdad que separa ambos lados. En este caso, pues no tenemos una ecuación financiera. Por tanto, esto es el primer error que hay. Y el segundo es el que figura en la opción A. Nos dicen a 31 del 12 del X1, el cupón pagado a los bonistas el 31 del 12 del X2 es de 625. Esto crea confusión porque no se sabe si están pidiendo el cupón o interés a 31 del 12 del X1 o a 31 del 12 del X2. Entonces ese es el motivo de que fueran. Al margen de eso, vamos a hacer los cálculos, ¿vale? ¿Qué es lo que nos podrían pedir en este tipo de ejercicio? Y en este caso tenemos entonces una emisión de un empréstito. Un empréstito es una emisión de bonos o de obligaciones, ¿vale? En la que lo que hace la empresa, en este caso la empresa Z, es simplemente pedir prestado, es decir, financiarse a través de unos bonistas o inversores que le van a prestar ese dinero y a cambio, pues ellos van a solicitar o van a exigir una rentabilidad a la empresa Z. Eso se conoce con el nombre de cupones o intereses explícitos. Bien, la emisión de los bonos se puede hacer, normalmente se hace o bajo la par o a la par. Bajo la par sería un valor inferior al valor nominal, es decir, aquí tendríamos un porcentaje menor que 100, y a la par pues sería al 100%, es decir, igual al valor nominal. La duración del empréstito es de 2 años.
el reembolso de los bonos. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es el importe que se ha prestado, ¿vale? Más una cantidad adicional en el caso de que haya prima de reembolso o bien simplemente el valor nominal, pues se tendrá que ir devolviendo según se haya estipulado con estos bonistas, es decir, según contrato. Entonces, en este caso, el reembolso se hace al 101%, es decir, sobre la par. Quiere decir que hay prima de reembolso, es decir, que se devuelve más del valor nominal y a partes iguales al final de cada ejercicio, comenzando el 31 del 12 del X1. Es decir, que el 31 del 12 del X1 se va a devolver el correspondiente a 5.000 bonos y el 31 del 12 del X2 los otros 5.000 bonos. La ecuación financiera es esta, ya veremos ahora cómo se expresa, y empezamos pues calculando las cosas. Primero el valor de emisión, como es a la par, sería el resultado de multiplicar los 10.000 bonos por 5 de valor nominal, nos daría 50.000. Ahora, los intereses que hay que pagar a estos bonistas en el primer año se calculan con un tipo de interés y se aplica sobre el valor nominal. Como en el enunciado no lo tenemos, vamos a ver aquí en el apartado C que nos dice que el interés que se paga a los bonistas es del 2,5%. Bien, pues si es del 2,5%, vamos a ver si después este 2,5 satisface lo que tenemos aquí. ¿Vale? Si esto sería correcto. El 2,5% anual lo vamos a calcular por el valor nominal. Entonces, en este caso, el interés explícito del año X1 serían 10.000 bonos por 5 de valor nominal y por ese 2,5%. Nos darían 1.250. Bien, el interés explícito en el año X2 no sería 1.250. ¿Por qué? Porque en el año X1 se devuelven el importe de 5.000 bonos, es decir, se devuelve el valor de reembolso correspondiente a 5.000 bonos. ¿Qué se va a devolver cada año? Pues 5.000 por 5 y al 101%, que serían 25.250. Entonces, si ya a 31 del 12 del X1 se devuelve el correspondiente a 5.000 bonos, o el valor de reembolso correspondiente a 5.000 bonos, solo quedan otros 5.000 bonos sobre el que calcular intereses. Es decir, pagamos intereses a los bonistas que todavía tenemos, que sería, en este caso, el correspondiente a los 5.000 bonos restantes por 5 y por el 2,5% anual. Eso nos daría unos intereses explícitos de 625. Entonces, en total, el primer año se les paga 1.250 por los 10.000 bonos y en el segundo año, al quedar 5.000 bonos, pues se calcula un interés explícito de 620. Bien, con esto vamos a ver cómo sería la ecuación de equivalencia financiera. Una ecuación de equivalencia financiera se forma de la siguiente manera o se plantea del siguiente modo. Lo que yo recibo tiene que ser igual a lo que yo pago. En este caso, la empresa Z lo que recibe a 1 del X1 son 50.000 y esto tiene que ser igual a lo que paga. Lo que paga 31 del 12 del X1 más lo que paga 31 del 12 del X2. ¿Qué ocurre? Que esto tiene que estar actualizado al momento de la emisión, que es a 1 del 1 del X1. Por lo tanto, la cifra que tengo aquí la voy a llevar hasta aquí y la que tengo aquí la voy a llevar hasta aquí. Bien, ¿qué es lo que tengo yo aquí? A 31 del 12 del X1, ¿qué es lo que paga la empresa Z? Paga 25.250 correspondiente al valor de reembolso de 5.000 bonos y paga también los intereses que corresponden a los 10.000 bonos que han estado vigentes durante este periodo. Por lo tanto, paga un total de 26.500, que nos coincide ya con, digamos, esta parte de ecuación financiera que tenemos en el enunciado. Por lo tanto, utilizando el 2,5% anual, ya vemos que esto es correcto. Bien, hacemos lo mismo con el segundo periodo. A 31 del 12 del X2, ¿vale? La empresa Z pagaría los 25.250 correspondiente al valor de reembolso de los 5.000 bonos que quedaban, más los intereses de esos bonos que quedaban, que sería los 625. Si sumamos estas dos cantidades, nos da 25.875, que coincide con el importe que está reflejado aquí. Bien, ahora, ¿cómo calcularíamos este interés efectivo que nos lo han dado en el enunciado?
Pues mediante la ecuación de equivalencia financiera que nos dice que lo que yo pago, perdón, lo que yo cobro a 1 del 1 del X1 es igual a lo que yo pago, pero actualizado. Por tanto, tengo que multiplicarlo por 1 más ese interés efectivo que tengo que calcular elevado a -1, o si no, pues parto 26.500 entre 1 más el interés efectivo elevado a 1, que es lo mismo. Bien, entonces esto es el valor actual de este importe aquí. Y lo mismo haría con este, es decir, lo actualizo, lo llevo desde este momento hasta un momento anterior. En este caso son 2 periodos, por lo tanto serían 25.875 por 1 más ese tipo de interés efectivo elevado a -2. Esta es la ecuación de equivalencia financiera que normalmente el cálculo del interés efectivo se hace o bien con calculadora financiera o a través de la función TIR de cualquier hoja de cálculo. Entonces, despejando aquí el interés efectivo, pues supuestamente nos daría este importe, que sería el 0,03163. Ese sería el tipo de interés efectivo. Bien, con lo cual, utilizando este 2,5% anual, ¿vale? Pues sí que nos da esta parte de la ecuación de equivalencia financiera. Entonces, ¿el tipo de interés nominal que se paga a los bonistas es del 2,5% anual? Sí, porque al calcular, al hacer todos los cálculos, ¿vale? Nos da que la ecuación de equivalencia financiera sí que es esta, salvando que nos falta esta parte, ¿vale? La parte izquierda de la ecuación. Bien, entonces, pues bueno, en este caso, si aquí hubieran puesto que a 31 del 12 del X2 el cupón pagado a los bonistas es de 625, pues las dos alternativas serían correctas. Bien, ¿cómo vamos a interpretar este cuadro? Porque bueno, en este tipo de ejercicio nos pueden preguntar cualquier cosa relacionada con la emisión de este empréstimo. Entonces vamos a interpretar este cuadro. Tenemos los periodos, desde el 1 del 1 del X1, que es el momento de emisión, y tendremos lo que se llama coste amortizado, que en este caso sería el importe que se debe en este momento, que son los 50.000 que se han recibido. A 31 del 12 del X1 tendríamos como interés explícito, es decir, el interés que se paga a los bonistas de 1.250. Bien, tendríamos la devolución del valor de reembolso de los 5.000 primeros bonos, 25.250. Y ahora vamos a ver qué son estas dos columnas, interés efectivo e interés implícito. Bien, ¿qué ocurre en la emisión de este empréstito? Pues que el valor de reembolso es o se calcula sobre la par, es decir, con un valor superior al nominal. Esto implica que el coste de esta financiación no es un 2,5%, que al fin y al cabo sería lo que tenemos que pagar a los bonistas, por lo tanto sería el coste que tendría esta financiación. Lo que a cambio del dinero que nos prestan tendríamos que pagar, en este caso, a los bonistas. Pero ¿qué ocurre? Que en este caso, ¿vale? No solo hay que pagar un 2,5%, sino que la amortización o devolución o reembolso de los bonos es a un valor superior al nominal. Es decir, en vez de devolver los 50.000, que sería simplemente 5.000 por 5 en cada periodo, en el X1 y en el X2, pues en vez de devolver aquí 25.000 y aquí 25.000, se están devolviendo 25,250 y 25,250. ¿Y esto qué acarrea? Pues un coste de la operación, un coste de financiarse, en este caso la empresa Z, mayor al 2,5%. ¿Cómo calculamos ese coste mayor de esta financiación? Pues a través del interés efectivo, despejándolo en esta ecuación de equivalencia financiera. Entonces, esta columna que tenemos aquí de interés efectivo es realmente lo que está pagando eh, la empresa Z por esta financiación. ¿Qué pasa? Que de estos importes de 1.581,50, 1.250 es realmente lo que paga a los bonistas en el X1 y 625 es lo que paga en el X2, pero de forma implícita o escondida o camuflada tenemos aquí 250 y otros 250 de más que se pagan en estos dos periodos como consecuencia de que el valor de reembolso es mayor al nominal, es decir, que hay una prima de reembolso.
Por lo tanto, aquí se genera lo que llamamos un interés implícito, ¿vale? Que no es más que la diferencia entre este interés efectivo y el interés explícito. ¿Cómo se calcula el interés efectivo? Pues cogemos el tipo de interés efectivo, que sería 0,03163, y lo multiplicamos por el coste amortizado que haya en el periodo anterior. Es decir, a 31 del 12 del X1 multiplicaríamos 50.000 por este tipo de interés efectivo y nos daría este interés efectivo, que restándole el interés explícito nos daría el implícito. ¿Qué es lo que se debe a 31 del 12 del X1? Pues se debe lo siguiente: 50.000 era lo que se debía a 1 del X1, pero se han pagado a 31 del 12 lo correspondiente al valor de reembolso de los 5.000 bonos primeros. Por lo tanto, 50.000 menos 25,250 más el interés implícito, ¿vale? Tendríamos lo que se debe a 31 del 12 del X1. Ahora, ¿cómo calcularía este tipo de interés? O digo, este interés efectivo. Pues lo mismo que hice antes, pero ¿qué hago ahora? Cojo el interés efectivo, 0,03163, y se lo aplico o lo multiplico por 25.081,50 y me va a dar 793,33, que restándole 625 nos daría el tipo de interés implícito. Si ahora yo calculo qué es lo que debo a 31 del 12 del X2, ¿qué me va a dar? Si cojo 25.081,50, que es lo que debería a 31 del 12 del X1, le resto lo que he devuelto, que sería en este caso a 31 del 12 del X2 el valor de reembolso de los 5.000 bonos que quedaban. Entonces, 25.081,50 menos 25,250 más el interés implícito, ¿qué me daría? Pues me daría exactamente, bueno, salvando el redondeo por los decimales, me daría 25.250. Es decir, ¿qué se debe o qué debe la empresa Z31 del 12 del X2? Pues nada, porque ya ha devuelto todo lo prestado, todo lo que le han prestado más la prima de reembolso. Bien, pues este sería el cuadro del coste amortizado de este empréstito y bueno, en un ejercicio de este tipo, pues pueden preguntar cualquiera de las cantidades o cifras que tenemos en cualquiera de estas columnas. Pues nos pueden preguntar el coste amortizado en el año X1 o el interés implícito en el año X2 o la suma de los intereses implícitos, ¿vale?, de los 2 años, o bien el interés efectivo, es decir, múltiples combinaciones de cálculos. Bien, pues entonces, en este caso, pues nada, no hay ninguna opción correcta. Bueno, la correcta sería la B, pero esto induce a error, ¿vale? Y esto está incorrecto. Pregunta 19. El 28 del 12 del X1, el patrimonio neto de la sociedad anónima H es el siguiente: capital social 300.000, constituido por 20.000 acciones de 15 euros de valor nominal. Reserva legal 60.000, reservas voluntarias 30.000, resultado con beneficio 10.000. El 31 del 12 del X1 se recibe una subvención oficial de capital no reintegrable por importe de 20.000 que financió la adquisición de un terreno cuyo precio de adquisición fue de 40.000. El 1 del 1 del X2, la sociedad amplía el capital mediante la emisión de 10.000 acciones de 15 euros de nominal al 140%. En la emisión, los socios desembolsaron el mínimo legal. Indique cuál es el valor teórico de las acciones en cada fecha. Nos piden a 31 del 12 del X1 y a 1 del 1 del X2, que es cuando se produce la ampliación de capital. El valor teórico de las acciones no es más que el patrimonio neto entre el número de acciones. El patrimonio neto 31 del 12 del X1 pues estaría formado por el capital social, la reserva legal, la reserva voluntaria, el resultado y a 31 del 12 recibe una subvención no reintegrable, que esto forma parte del neto, con lo cual también la tendríamos que añadir por 20.000. Sumamos todo, nos daría 420.000. Entre el número de acciones que tiene la empresa, que son 20.000 acciones, nos daría un valor teórico a fecha X1 de 21 euros acción. Bien, así ya descartamos la opción C y ahora estaríamos o barajamos las opciones A y B. Vamos con el patrimonio neto a 1 del 1 del X2. Aquí se produce una ampliación de capital.
con 10.000 obligaciones a 15 euros de nominal y al 140%. Esta es una emisión sobre la par, es decir, por un valor superior al valor nominal. En este caso va a haber prima de emisión, es decir, los socios tienen que aportar un importe adicional aparte del valor nominal. Entonces, la ampliación del capital, es decir, lo que incrementa el capital social, sería el valor nominal, 10.000 por 15, 150.000. Y la prima de emisión es todo lo que este porcentaje supere del 100%, sería un 40%. Pues por tanto, calculamos 10.000 acciones por 15 nominal, por el 40%, la prima de emisión sería de 60.000. En esta ampliación de capital nos dicen que los socios desembolsaron el mínimo legal. El mínimo legal que tienen que aportar los socios en la ampliación es un 25% del valor nominal más toda la prima de emisión. Por lo tanto, el desembolso pendiente va a ser un 75% del valor nominal. Lo calculamos 75% de 10.000 por 15, 112.500. Bien, con esto hacemos ahora el patrimonio neto a 1 del X2. El capital social ha aumentado en cuánto? En 150.000, por tanto 300 más 150 nos daría 450. Bien, tenemos desembolsos no exigidos, es decir, accionistas por desembolsos no exigidos, ¿vale? Que esto va a restar, esta cantidad va a restar en el neto. ¿Por qué? Porque son aportaciones que tienen que realizar los socios, pero que de momento están pendientes, con lo cual tienen que restar al neto hasta que se produzca esa aportación. Por tanto, vamos a poner aquí dentro del neto desembolsos no exigidos restando. La prima de emisión es de 60 y todo lo demás pues no ha cambiado. Sumamos y restamos en este caso los desembolsos no exigidos, nos daría un patrimonio neto de 517.500. Entre el número de acciones que hay ahora, que serían las 20.000 que había al principio, más estas 10.000 nuevas de la ampliación, 30.000. Valor teórico de la acción a fecha X2 pues sería 17,25. Entonces, opción correcta, la B. Última pregunta. 20. Indica la afirmación falsa en relación con la formulación de las cuentas anuales. Podrá modificarse la estructura de las cuentas anuales de un ejercicio a otro en casos excepcionales. Esto debe ser indicado en la memoria. No podrá hacerse una subdivisión más detallada en las partidas que aparecen en los modelos de cuentas anuales, ni en el modelo normal ni en el abreviado. No figurarán las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio de formulación de las cuentas anuales ni en el precio. Bien, la tercera parte del plan está dedicada a las cuentas anuales. Tenemos en el punto 1 las normas de elaboración de las cuentas anuales y en la norma quinta las normas comunes al balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Y en esta norma se recoge lo siguiente. No figurarán las partidas en las que no corresponda importe alguno en el ejercicio ni en el precedente. Es decir, si no tenemos dato de una partida, pues obviamente no vamos a poner cero. No lo ponemos y ya está. Entonces, esta es la opción C. No figuran las partidas a las que no corresponda importe alguno en el ejercicio de formulación de las cuentas anuales ni en el año anterior o precedente. Entonces, esta es verdadera. En el punto 3 nos dice, no podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro, salvo casos excepcionales que se indicarán en la memoria. Entonces nos dice aquí, podrá modificarse la estructura de las cuentas anuales de un ejercicio a otro en casos excepcionales. Esto debe ser indicado en la memoria. Está redactada de otra manera, pero es exactamente lo que nos dice el punto 3, que en casos excepcionales, y indicando en la memoria, podrá modificarse la estructura de un ejercicio a otro. Por lo tanto, también es correcto. El punto 5 nos dice, podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en los modelos, tanto en el normal como en el abreviado. Y aquí en el apartado B nos dice que no podrá hacerse una subdivisión más detallada de las partidas que aparecen en los modelos de cuentas anuales, ni en el modelo normal, ni en el abreviado. Es decir, es una negación de este punto. Con lo cual, esta pregunta sería falsa. Y nada más, esta es la resolución de este examen. Espero que haya servido de ayuda y nos vemos en el vídeo siguiente. Gracias.